Bienvenidos a nuestra cuarta clase de orientación. Para los que están viendo la clase grabada, muy bien, hola. Ya, y vamos entonces a comenzar. Solo creímos que era mejor ser amigos. No termines con él, no puedes. Se escucha como una tele, que si pueden apagarla, bajar el volumen o silenciar su micrófono. Que te dije. A ver, miren, hoy día vamos a hablar sobre la empatía. ¿Han escuchado esta palabra antes? No. Sí, ¿Sí? ¿Qué ha escuchado de la empatía? así como tener empatías con el otro, o ser empática, esas cosas. ¿Ya? ¿Y qué será ser empático con el otro? ¿Qué quiere decir? Como ponerse en el lugar del otro. Sí, bien, súper. Ya, eso es empatía, ya, ponerse en el lugar del otro, como dijo aquí la compañera, ya, para que todos ustedes sepan. Igual lo vamos a ver en más profundidad, pero al menos ya sabemos de qué se trata un poco, ¿cierto? En la clase pasada nosotros estuvimos hablando de los conflictos y vimos que para resolverlos de mejor manera había que hacer varias cosas y una de esas era identificar las emociones, pero no solamente las de nosotros mismos, ¿cierto? Sino también las emociones de los otros. Cuando teníamos un conflicto con más personas, teníamos que también saber entender las emociones de las demás personas, ¿ya? Y esto tiene que ver mucho con la empatía, eso lo estamos volviendo a ver, ¿ya? Otra cosa que también tiene que ver mucho con la empatía es el reconocer las perspectivas diferentes que tenemos todos, ¿ya? O sea, saber que las demás personas pueden opinar distinto y valorar las cosas de una manera distinta. ¿Entienden lo que es valorar algo, cierto? ¿Ya? Como darle importancia a algo, ¿ya? Darle un valor, como por ejemplo cuando compramos algo, eso tiene un precio, ¿cierto? Y las cosas que son más caras son más valiosas, ¿ya? Porque son a veces más útiles o su fabricación es mucho más complicada, ¿ya? Entonces también de esa manera los seres humanos nosotros valoramos las cosas atribuyéndoles mayor importancia a algunas que a otras, ¿ya? Entonces las personas valoramos de forma distinta según distintos criterios. Bueno, entonces cuando tenemos un conflicto con más personas, veíamos que habían hartos caminos que podíamos tomar y uno de los mejores caminos era el tener en consideración la perspectiva y las emociones de los demás, ¿cierto? Eso es lo que habíamos hablado. ¿Ya? Entonces, resulta que este camino que considera las perspectivas y emociones de los demás nos va a llevar a desarrollar la empatía, que era lo que la compañera nos decía, ponerse en el lugar del otro. ¿Ya? Esto es la empatía. La foto es media, ¿cierto? Pero lo que trata de demostrar la imagen, ¿cierto? Es que mediante la empatía, el pensamiento y los sentimientos del otro es como que llegaran a mí, ¿ya? Como que yo los puedo sentir, puedo saber lo que la persona piensa y lo que la persona siente, ¿ya? Y por eso se hace como una especie de conocimiento compartido, algo que ambos sabemos, que ambos conocemos. Y aquí tenemos una primera definición de empatía. ¿Ya? La empatía es la intención, ¿ya? O sea, tener la voluntad ¿ya? De comprender los sentimientos y emociones, intentando experimentar en forma objetiva y racional, o sea, mediante el pensamiento, ya lo que siente el otro. ¿Ya? Entonces aquí vemos que si por una persona está teniendo un problema, ¿cierto? Y es como que estuviese lloviendo en su interior, ¿ya? Yo también puedo sentir esa tormenta, esa lluvia, ¿ya? En mi interior. Y eso hace que yo me conecte con esa persona, ¿ya? Pero por otro lado, como las emociones son medias complejas, en la imagen que tenemos aquí, ¿cierto? Vemos que esta persona tiene como un enjambre ahí
de emociones, ¿cierto? Como que las tiene desordenadas, como una lana cuando está todo así enredada, ¿cierto? Y mediante la empatía nosotros podemos ir tomando todas esas emociones e irlas entendiendo, ¿ya? Como desenrollando y desenvolviendo. Entonces, por eso habla que de una manera objetiva y racional, o sea, mediante el pensamiento, la idea es que nosotros, además de sentir su emoción, la entendamos por qué la persona siente eso, ¿ya? No solamente, por ejemplo, sentir pena porque el otro siente pena, ¿ya? O sentir rabia porque el otro siente rabia, sino que un paso más allá, entender por qué la persona está sintiéndose así, ¿ya? Por eso tenemos ese como cable ahí desenrollado. Aquí tenemos otra definición de empatía, que es como la que nos decía la compañera, ¿cierto? Ponerse en el lugar del otro, ¿ya? Y también hay gente que dice ponerse en los zapatos del otro, ponerse en tus zapatos. No sé si habían escuchado esa frase antes, ese dicho, ¿ya? Como ponte en mis zapatos, dice la gente a veces, ¿ya? Que se refiere a que sean empáticos, ¿cierto? Que se pongan en su lugar, ¿ya? Porque si yo me pongo en los zapatos de alguien es porque estoy exactamente en la posición en que esa persona está, ¿ya? A eso se refiere. Entonces aquí tenemos este ejemplo, ¿cierto? En que este hombre, para entender a la mujer, realmente se pone en la posición de una mujer, ¿ya? O sea, siente como una mujer, piensa como una mujer. Y de esa manera logra entenderla, comprenderla. Ya entonces la definición que tenemos aquí dice participación afectiva, o sea, de los sentimientos, de las emociones, de una persona en una realidad ajena, ¿ya? ¿Por qué ajena? Porque obviamente un hombre no es una mujer, ¿cierto? Eso es algo ajeno a él. Pero, sin embargo, se puede involucrar afectivamente, ¿cierto? Con afecto y con emociones, ya en los sentimientos de la otra persona. Y de esa manera entenderla. Ya, vamos a ver ahora un caso de empatía. Entonces, en YouTube, ustedes pueden encontrar como estos cortos de Pixar, que son como historias cortitas, que hay varias que hablan sobre la empatía y sobre otros valores también. Y aquí vamos a ver uno de ellos.
Ya. Bueno, ahí veíamos entonces la historia y cuéntenme ustedes cómo podemos entenderla mediante la empatía. A ver, cuéntenme. Mientras vuelvo a compartir la pantalla, ¿qué sucedía en la historia? Tiene que ver esa historia con la empatía. A ver. ¿Alguien quiere decirme? A ver, mira. Teníamos por un lado, ¿cierto? Que el ratoncito tenía una diferencia notoria, ¿cierto? Que tenía las orejas bien grandes. Y por eso, porque era distinto, las personas, como no lo entendían, se burlaban de él, ¿ya? Porque cuando las personas no entendemos las diferencias, tendemos a burlarnos o a rechazarlas, ¿ya? A rechazar a la gente distinta o a burlarnos de ella. Entonces, esto era lo que pasaba porque estos niños, ¿cierto? Que se burlaban del ratoncito, no eran capaces de entender la diferencia del ratón, ¿ya? Les parecía gracioso. ¿Ya? Y por otro lado teníamos ese bichito que también se burlaba del pobre ratón, ¿cierto? Hasta que finalmente llega este niño y es simpático con el ratoncito y después además le muestra que él también sabe lo que se siente de ser diferente porque él también tiene las orejas grandes, ¿ya? Entonces, la historia lo que nos muestra la empatía, ¿ya? Es que cuando uno tiene empatía, se genera un punto de conexión, ¿ya? Como están viendo aquí en la pantalla, ¿ya? No se trata de que nosotros nos relacionemos con gente igual a nosotros, porque por supuesto todos somos distintos, pero sí que hay un punto de conexión, ¿ya? En el que de cierta manera uno pueda decir, entiendo cómo te sientes porque yo he sentido algo similar o me ha pasado algo parecido, ¿ya? Entonces, entiendo lo que sientes porque también lo he sentido, ¿ya? A eso se refiere, eso significa el hecho de que ambos tengan las orejas grandes, ¿ya? Que ambos han sentido el ser diferentes, ¿ya? Entonces, ese es el punto de conexión que da la empatía, el tú poder buscar algo de tu propia experiencia que se le parezca a lo que la otra persona está experimentando, para entonces así poder empatizar con la persona, ¿ya? Sentir lo que la otra persona siente. ¿Se entendió la idea? Sí. Ya. Ahora, ¿cómo podemos fortalecer la empatía? O sea, desarrollar mejor la empatía. ¿Ya? En primer lugar, lo que tenemos que hacer es aprender a escuchar. Obviamente, nosotros ya sabemos que para escuchar hay que poner atención, ¿cierto? No interrumpir, mirar a los ojos a la persona, ¿ya? Todo eso nosotros lo sabemos, ¿ya? Pero además, no solamente tenemos que escuchar con los oídos, sino que tenemos que interpretar las señales que son no verbales, es decir, no solamente escuchar las palabras de la persona, sino estar atentos, por ejemplo, a su postura corporal, ¿ya? Porque no es lo mismo que alguien me hable así con la cabeza agacha, a que me esté hablando así, ¿cierto? Moviendo los brazos, con una sonrisa en la boca.
¿ya? Son cosas distintas y me manifiestan obviamente que la persona que me está hablando así, cabeza gacha, está más triste y la otra persona está ahí toda entusiasmada hablándome, ¿ya? Eh, También, por ejemplo, la misma cara, ¿cierto? Nos indica si alguien está contento y no está hablando con sonrisa o está así, ¿cierto? El tono de la voz también nos muestra los sentimientos de las personas, ¿ya? Porque si alguien me está hablando lento, bajo, desanimado, eso se nota, ¿cierto? Se nota en su voz, ¿ya? Entonces eso también tenemos que estar atentos para saber qué está sintiendo el otro, ¿ya? Por otro lado, tenemos que mostrar interés, ¿ya? Y para mostrar interés, no solamente se trata de nuevo de escuchar, sino preguntar, ¿ya? Y, querer recibir más información. Si la otra persona, por ejemplo, me está contando algo que le pasó o algo que sintió, yo le puedo hacer preguntas respecto a eso, ¿ya? Decirle, bueno, pero ¿qué te dijeron? ¿Qué hiciste? ¿Qué sentiste? ¿Ya? ¿Qué pensaste hacer? En fin, ¿ya? Y también cuando uno ofrece ayuda, al ofrecerla, tiene que preguntar si la otra persona quiere ayuda. ¿Ya? Nosotros, cuando somos empáticos, no podemos pretender como darle la solución a la persona si la persona quizás no quiere un consejo, ¿ya? Porque muchas veces las personas solamente quieren ser escuchadas, ¿ya? Pero no necesariamente que les den un consejo o les digan qué hacer. Entonces uno, para ser más empático, puede preguntar primero, ¿te puedo dar un consejo? ¿Quieres que te dé ayuda? ¿Ya? Uno puede preguntar. Y eso te hace ser también más empático. ¿Ya? Mostrar cercanía e interés. ¿Ya? Bueno, el interés, insisto, preguntando, ofreciendo ayuda, por supuesto. Y mostrar cercanía de una manera en la cual nosotros, por ejemplo, no estemos así como ya, pero apúrate en explicarlo, ¿ya? Así como impacientes, ¿cierto? Porque la otra persona no termina nunca de hablar. Entonces la interrumpimos, nos ponemos a jugar en el celular o a mirar el pasto, ¿cierto? Jugar con el gato o cualquier cosa. Y en el fondo entonces no nos estamos mostrando cercanos, estamos poniendo esa barrera, ¿cierto? De no ponerle en realidad suficiente atención, ¿ya? Y bueno, cuando uno muestra la cercanía y el interés de manera eficiente, eh, lo que hace es que la persona finalmente se pueda abrir, o sea, se pueda mostrar, ¿ya? Pueda expresarse realmente y contar todo lo que le pasó, todo lo que está sintiendo. Y cuando lo hace, nosotros tenemos que simplemente escuchar, ¿ya? Y a lo más hacer alguna que otra pregunta para que la persona pueda seguir contando lo que le pasó, ¿ya? Pero la idea es que nosotros tengamos paciencia y dejemos que la persona termine de contar realmente todo lo que le pasó. Y ahí recién quizás nosotros intervenir y decirle, te doy un consejo, ¿ya? Y por último, hay que respetar y ser positivo. Y esto quiere decir que nosotros no tenemos que invalidar, rechazar o juzgar las emociones de la persona, ¿ya? Por ejemplo, no va a ser una actitud empática si nosotros después de escucharlo le decimos así como, ay, pero qué tonto, ¿cómo sentiste esto? Así como, ay, qué ridículo que sintieras tal cosa. O así como, ay, pero ¿cómo se te ocurre reaccionar así? ¿Ya? Y eso como juicio, que como que decimos que está mal lo que sintió o lo que hizo, eso obviamente no es empático, ¿ya? Por ejemplo, uno a lo más podría decir, yo entiendo lo que sentiste, entiendo por qué hiciste estas cosas, pero creo que quizás podría haber sido mejor haberlo hecho de esta forma, ¿ya? Bueno, entonces, ¿por qué es importante la empatía? En primer lugar, porque nos hace entender mejor las emociones, ¿ya? Por eso tenemos este como corazón con un cerebro ahí, porque nos hace entenderlas, comprender mejor las emociones, cómo funcionan. Y también nos ayuda a convivir mejor en los grupos, ¿ya? A llevarnos mejor con las personas, a disfrutar más las relaciones sociales, ¿ya? Y a tener mayor participación, ¿ya? También nos predispone como a ayudar y a colaborar en el equipo, entonces por eso es mucho mejor. ¿Ya? Por otro lado, la empatía favorece el respeto, ¿ya? Porque en la medida en que yo puedo entender a alguien o quiero entenderlo, ¿ya? Y sentir cómo la otra persona siente, yo también voy a respetar las diferencias que tengamos.
¿ya? No vamos a estar como esos niños, ¿cierto? Que se burlan de la diferencia, sino que yo voy a respetarla, en la medida en que la entiendo. ¿Ya? Y por eso fortalece el respeto. También nos ayuda a resolver los conflictos, que si yo entiendo lo que le está pasando a la otra persona, podemos buscar realmente una solución que nos beneficie a ambos, ¿ya? Por otro lado, nos hace crecer, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos hace madurar más, ¿cierto? Al entender a las otras personas, nosotros crecemos, maduramos, eh, y entonces como este arbolito, ¿cierto? Que está creciendo, ¿ya? Por otro lado, también la empatía hace que nosotros nos podamos sentir mejor y la persona que está afectada o que está sufriendo, que está enojada, también se sienta mejor. Ya como estas niñas ahí que se están abrazando. Ya cuando uno está triste y lo abrazan, uno de verdad se siente mejor y la persona que te está abrazando a la vez también se siente bien al darte ese apoyo. ¿Ya? Y bueno, finalmente entonces, por eso la empatía fortalece los vínculos, ¿ya? Las conexiones, los afectos que uno puede sentir por otra persona y esa persona hacia ti. Entonces, la empatía se relaciona con otros valores como el diálogo, el respeto, la compasión y el amor, ¿ya? Ahora, ustedes, cuando terminemos la clase, me van a responder cómo se relacionan estos valores con la empatía, ¿ya? Cómo se relaciona el diálogo, el respeto, la compasión y el amor con la empatía, ¿ya? Y por último, aquí ustedes van a elegir una de estas dos preguntas para comentarlas. Ya la primera es si ustedes han sentido empatía y la segunda es si ustedes conocen personas que sean empáticas con ustedes, ¿ya? Esas son las preguntas que vamos a comentar. Entonces vamos a dejar de grabar para que podamos comentar. Me despido de la gente que está viendo esta clase grabada y seguimos con los que están aquí.